Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. Vamos a hablar sobre la salud mental. Durante mucho tiempo se ha pensado que la salud mental es de los locos, de los que están en los manicomios. Sin embargo, la salud mental es un tema que nos toca y nos atañe a cada uno de nosotros. Vamos a conversar con el doctor Sebastián Sánchez, psiquiatra, con quien vamos a hablar sobre qué es la salud mental y cómo logramos tener una buena salud mental para tener una vida plena. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Para mí es un placer estar en su programa. Siempre he dicho que la carrera que he elegido es una de las mejores porque brindamos felicidad, llevamos felicidad a quien los necesita y para eso estamos, para ayudar desde el punto de vista terapéutico. Qué lindo, qué bonito eso que usted diga, que llevar felicidad, es decir, me parece súper lindo eso porque realmente una salud mental sana nos aporta felicidad. Doctor, pero expliquemos un poquito qué es la salud mental. La salud mental, según la OMS, es el bienestar del individuo desde el punto de vista psíquico que nos ayuda a ser independientes, a poder trabajar, a tener un hogar, a tener una familia y vivir junto con la sociedad. Doctor, ¿qué puede afectar nuestra salud mental, digamos, el entorno en el que crecemos, el entorno en el que vivimos? ¿Qué es lo que puede afectar nuestra salud mental como individuos en lo cotidiano? Bueno, recordemos que tenemos un estereotipo de familia y todos venimos de una familia. Y en las familias es donde tenemos que tener las bases para tener una vida feliz, una vida tranquila. Y entonces esos cimientos tienen que ser buenos valores, buena comunicación para comunicarlo y transmitirlo de generación en generación a nuestra familia. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son aquellos que por muchos años y por mucho tiempo han venido transmitiéndose: el respeto, el orden, la disciplina, el amor, la cordialidad, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, estos valores, digamos que son la base de una buena salud mental que comienza, digamos, en la familia. Claro que sí, porque también tenemos la otra parte, pues, como personas, como individuos, ya decía al inicio, trabajamos, queremos tener independencia porque en algún momento igual nuestros padres se casaron, igual nosotros nos casamos y nos independizamos. Y entonces ahí es donde también viene la parte de equilibrar nuestras emociones con nuestra propia familia para hacer uno mismo y llegar a ser una familia como la que hemos formado al inicio con nuestros padres. Y entonces la exigencia de la vida que ahora mismo nos está dando nos hace que seamos mejores cada día, no solamente los valores, sino también aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a comunicarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, para ser mejor cada día y cada momento. Podríamos decir, doctor, que la salud mental, como hablamos de salud mental y la gente se queda la mente, como ¿qué es eso? La salud mental podríamos decir que es nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras emociones. Claro. Es decir, es como ese conjunto de cosas, esas tres cosas que son muy importantes, porque digamos una persona que pasa todo el día con pensamientos negativos, hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal, le va a ir mal. ¿Y qué pasa? Sí. ¿Qué actitud tiene entonces ese tipo de personas frente a la vida? Séneca es un filósofo que no se enfrascó solamente en la filosofía pura, sino que en el bienestar de la persona.
y él decía, la preparación nos da la oportunidad de poder tener aquello que deseamos. Y con ese sentido de la vida y de sentir nuestras emociones y tener ese optimismo para salir adelante, nos impulsa a ser mejor cada día. Y eso es la diferencia que hacemos cada momento, porque cada mañana que nos levantamos tenemos el optimismo, la ilusión de seguir adelante y continuar. Esa es una salud mental sana. Claro que sí. Tener optimismo, tener alegría, pensamientos positivos. Claro, claro. Además de eso, como hombres de ciencia, que somos formados en una universidad, y para esto hay una explicación científica. Y entonces, en el año 2009, Elizabeth Bohr, estadounidense, que ganó el premio en medicina, Nobel de Medicina. Sí, correcto. Reveló que en los cromosomas existen unos capuchones en el cual se llaman telómeros, y estos telómeros forman una parte importante porque son como un medidor cronológico de nuestra vida. Si tenemos unos telómeros grandes, significa que tenemos longevidad, y también significa que hemos tenido una vida en plenitud, con buenas vivencias adaptativas, y esto nos da la oportunidad de tener una vida tranquila. Por esa razón es que este estudio fue importante y ganó este premio. Además, en la investigación encontraron que cuando se sufre mucho abuso, bullying, rechazo, abandono, entonces todo eso disminuye los telómeros y también la vida de la persona. Miramos una persona de 40 años, pero que a lo mejor la miramos de 60 años. No aparenta que tiene 40. Claro, entonces se mira totalmente alterada. Y por esa razón es importante. Pero, ¿cómo los telómeros los podemos reconstruir en una persona que ha sido afectada por esto? Existe la telomerasa, que es una enzima que reconstruye en el organismo, pero para estimular esto necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos comprensión de la familia y tener una vida en plenitud. Esto puede ser dado por la misma familia o buscar ayuda. Como ya decíamos, la salud mental dejó de ser algo desconocido, algo que tenemos que conocer. La exigencia de la vida nos ha pedido que la salud mental es importante, así como ir al cardiólogo, ir al internista para cuidarnos la diabetes, la hipertensión. También la salud mental tenemos que acudir a un médico. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces está demostrado que estos pensamientos, estas emociones que están en nuestro subconsciente o en nuestra alma afectan esos telómeros. Entonces ya es algo científicamente comprobado. La voluntad la podemos dominar. El mismo pensamiento que estaba mencionando usted, tenemos una voz interior en la cual la podemos dirigir para tomar decisiones importantes. Y por eso el pensamiento tiene que ser algo lógico, coherente, que nos lleva a una finalidad. Y esa razón es por la cual el ser humano piensa, ejecuta, planifica para llevar un estilo de vida saludable hacia la vida y en familia. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Sebastián Sánchez, psiquiatra. Con él estamos hablando sobre salud mental. Estamos desmitificando la salud mental. La salud mental tiene sus pilares en las emociones, en los pensamientos. Pensamientos positivos nos llevan a actitudes positivas. Pensamientos negativos nos llevan a actitudes negativas. Y entonces depende de estas actitudes cómo va a ser nuestra vida. Si va a ser feliz o va a ser una vida que vamos a vivir amargados o en sufrimiento. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor Sebastián Sánchez, psiquiatra. Con él estamos hablando sobre la salud mental y la importancia de cuidarla. Doctor, para cuidar la salud mental tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que autocuidarnos, autoconocernos. ¿Por qué? Bueno, estábamos hablando al inicio de la felicidad. Y un concepto de felicidad se menciona que es viviendo el presente, habiendo olvidado el pasado y viviendo con ilusión el futuro. ¿Por qué es esto importante? Porque las dos grandes diagnósticos o enfermedades de la vida son aquellos que viven con aquella causa del pasado, reviviendo el pasado, y estos son los depresivos. Y aquellos que se preocupan por el futuro, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si no tengo comida para mis hijos? ¿Y si me enfermo? Ahora que estuvo de moda el COVID, ¿y si me muero por el COVID? Son entonces los ansiosos, los preocupados por todo. Entonces tenemos que aprender a vivir la felicidad de hoy, en un nuevo estilo de vida. Pensar en hoy. Claro. Lo que tenemos hoy, lo que pasó ya pasó. No lo podemos componer y lo que viene ni siquiera ha venido. Entonces estar triste, sufriendo por algo que ni sabemos si va a venir o no va a venir, no tiene sentido. Pero muchas personas actualmente vivimos de esa forma, ¿verdad? Angustiado, y eso hace entonces que también el cortisol, que es una hormona, la mantengamos en altos niveles, claro. Doctor. Entonces hemos cambiado el sentido por sensaciones. Y estas sensaciones son como pautas, como destellos que vienen a nuestra vida y que nos han dado esa falsa vida. Esa falsa ilusión de felicidad, digamos. Correcto, así es. ¿Ya? Y esto entonces es como algo como droga, ¿ya? Ahora mismo decimos de que nuestra sociedad está en una drogodependencia emocional, porque solamente necesitamos o tenemos esa sensación, pero no vimos el sentido de la vida de la mejor manera. Y hablando del cortisol, que es una sustancia muy buena para nosotros, porque ahora mismo que estamos sentados aquí y alguien dice fuego, inmediatamente nos activamos y salimos corriendo, porque esa es la función del cortisol, activarnos nuestro estilo en nuestra vida para tomar decisiones, para jugarnos de aquí. Para sobrevivir, digamos. Claro, si teníamos hambre, toda esa sangre que está en nuestro abdomen, en nuestro intestino, va a las partes más importantes para que salgamos corriendo, instinto de supervivencia. Entonces el cortisol es algo bueno, pero también aquí viene la parte difícil. Cuando no aprendemos a gestionar nuestras emociones, el cortisol, recordemos que es cíclico. Y esto, una vez que por la mañana sube el cortisol para darnos energía, para ponerlo en estado de alerta, pero en la noche tiene que bajar para digamos que es dormir. Como una batería que la tenemos que tener a cierto nivel, pero ya para dormir tiene que estar baja la batería para permitir que durmamos y el cuerpo pueda hacer las funciones que tiene que hacer mientras dormimos. Correcto, tenemos que desconectarnos de nuestras actividades para que el cortisol baje. Existen un sinnúmero de cosas que nos pueden alterar el cortisol. Una de estas son nuestras preocupaciones, y estas preocupaciones tenemos que aprender a desconectarnos de la vida cotidiana, hacer ese corte en el tiempo para, estoy en el trabajo, pero cuando llego a casa está mi familia, y con la familia es que disfruto el momento. Dejo todos los problemas del trabajo, todo lo que pasó en el trabajo, bueno o malo, se queda en el trabajo. Claro. Llego a mi casa y voy a disfrutar de mi familia, aprender a dejar cada cosa en su lugar. Claro, claro que sí, correcto. Porque de esta manera nosotros mejoramos la parte del cortisol.
Un poco también, hablando de cortisol, es que recordemos que el cortisol es algo que nos ayuda a poner en modo alerta, pero cuando no podemos cerrar ese ciclo y no podemos desconectarnos del trabajo, llegamos a la casa y pensando siempre en los problemas, entonces uno físicamente hay caída de cabello, nos duele todo el cuerpo, dolores musculares, problemas gastrointestinales, a nivel psicológico, insomnio, no podemos dormir, preocupados, y eso crea una dificultad en nuestra vida, no solamente personal, sino también en la familia. Y entonces el cortisol afecta nuestro estilo de vida, y entonces tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque es parte del proceso de nuestra vida para poder mejorar cada día. Digamos que el cortisol nos mantiene en un estado de alerta, es el que nos activa cuando hay una emergencia, es como cuando hay un incendio, el bombero enciende la alarma y va a salir todo el mundo corriendo, ¿verdad?, del cuerpo de bomberos a apagar el incendio. Pero no podemos vivir toda la vida en estilo emergencia, alarma, así es decir, al final nuestro cuerpo va a pagar las consecuencias. Claro. Y es por esta razón de que tenemos que aprender a mejorar la parte de nuestras emociones, aprender a manejar el cortisol. Entonces, tenemos que aprender a alimentarnos, hacer un poco de ejercicios para que el cortisol también baje un poco, ¿verdad? Doctor, también está demostrado ya científicamente que muchas enfermedades son psicosomáticas debido al estrés. Usted estaba diciendo también que, por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales que son tan comunes, ¿verdad? La gastritis, la colitis, las úlceras, podrían ser de ese abuso de vivir en emergencia cuando no hay a lo mejor esa emergencia, pero nos sobresaltamos, nos agitamos, como diríamos en buen nicaragüense, hacemos una tormenta en un vaso de agua. Sí, recordemos que el cortisol, y tenemos estos productos de la cortisona, la prednisona, que son corticoides. Igual el cortisol es un antiinflamatorio natural que tenemos y que nos activa el sistema inmune y nos ayuda, como decía, a tener energía, a controlarlo. Pero también, ya decía, tenemos una sociedad drogodependiente emocional. Pero ¿qué pasa cuando no soportamos ese cortisol? Entonces el cortisol se vira y en vez de ser antiinflamatorio, es inflamatorio para nosotros. Por eso es que andamos siempre con gastroenteritis, colon irritable, dolores o tendinitis, entonces dolor de cabeza. Entonces, si tuviéramos un marcador que pudiéramos marcar a todas las personas, todos anduviéramos inflamados caminando, y entonces no debemos hacer eso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que bajar el cortisol. Es bueno. ¿Y cuál es la enseñanza que queremos dejar con el cortisol? Uno, que tenemos que aprender a interpretar lo real de lo irreal. ¿No es cierto? Y muchas veces pensamos, el 90% de las cosas que pasan o que pensamos nunca pasan. Entonces tenemos que aterrizarnos y vivir nuestra realidad. ¿Y cómo? Gestionando nuestras emociones, aprendiendo a conocernos nosotros mismos. Cuando nos conocemos nosotros mismos, sabemos cómo vamos a actuar, qué está pasando en nuestro organismo, y entonces nos sentimos más aliviados. No tener esas reacciones violentas que hay veces somos como bombas de tiempo, explotamos de la cosa más chiquita y nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a nuestro alrededor. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Sebastián Sánchez, él es psiquiatra. Con él estamos hablando sobre la salud mental, un tema muy importante porque nuestra mente tiene sus pilares en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Nuestras emociones son las que nos hacen ser buenos trabajadores, ser buenos estudiantes, vivir con alegría,
o vivir con frustración. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor Sebastián Sánchez, psiquiatra. Con él estamos hablando sobre la salud mental. La importancia de la salud mental en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo. La salud mental es la que nos ayuda a relacionarnos bien o mal con nosotros mismos y con el mundo, doctor. Así es. Según la Organización Panamericana de la Salud, dice que uno de los problemas de salud mental más grandes que hay ahorita es la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión tiene que ver con el estado de ánimo. Y estas situaciones que decíamos, vivencias desadaptativas, abuso, dificultades en la comunicación familiar, nos pueden conllevar a esta enfermedad, que es la depresión. Pero nosotros como seres humanos podemos vivir en modo supervivencia o en crecimiento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando caemos a la depresión, antes sufrimos, y entonces cuando estamos sufriendo es donde tenemos que buscar la ayuda, tenemos que recibir el apoyo de la familia, no tenemos que esperar a que nos deprimamos, nos aislemos, pongamos a llorarnos, no queramos platicar con nadie. Entonces necesitamos, antes de estar en modo supervivencia, tenemos que buscar el crecimiento. Es decir, que la depresión es estar en modo sobrevivencia. Es una forma de sobrevivir, pero no estamos viviendo, no tenemos una vida plena. Así es. Y esto va a depender de cierta característica. Uno tiene que ver la cultura, la creencia. Existen familias. Tengo una paciente que ella se esforzó mucho y ahora es una mujer catedrática. Una mujer exitosa. Claro. Y entonces tuvo 2 hijos. Pues uno ya se preparó y igual siguió el mismo camino de su mamá. Pero el segundo, vinieron unos ingenieros y dijeron: mira, tú tienes que ir a trabajar con nosotros en una empresa eléctrica. Y entonces la mamá llegó desconsolada diciendo: mi hijo se me va y no va a ser catedrática como yo. Y entonces luchar con la creencia. Creo que todos estuviéramos orgullosos de nuestro hijo, decir: va a trabajar en una empresa eléctrica. Pero no, ella estaba sufriendo un sufrimiento porque no va a ser catedrático. No iba a cumplir las expectativas de ella. Su creencia, ¿verdad? De ella misma. Claro. Pero ella no se está preguntando si su hijo está siendo feliz con eso que está haciendo. Así es, correcto. Y el otro es el afecto, la parte afectiva. Nosotros tenemos que conocer a nosotros mismos y que nuestra voz interior no los boicotee nuestra vida. Porque por ahí nos miramos en el espejo y decimos: estoy gordo, esta ropa no me queda bien. Y entonces esa voz interior, que no sea para destruirme, que sea para alabarme y construirme, correcto. Y esto va a dar más confianza y seguridad como persona. En uno mismo.
Claro. Doctor, uno puede tener depresión por muchos factores. Digamos, esa mamá se pudo haber deprimido porque su hijo no iba a cumplir las expectativas que ella tenía para ese hijo, ¿verdad? Así es. Te puedes deprimir porque tu relación sentimental falló, porque te corren de un trabajo. Así es. Porque no ganas lo que querés ganar. Correcto. Entonces, hay un sinnúmero de factores que nos pueden hacer que caigamos en una depresión. Sí. Sin embargo, lo que usted decía, tenemos esas opciones de me quedo en modo sobrevivencia, deprimida y victimizándome y dándome lástima yo mismo o yo misma, o decir no, yo puedo, yo voy a salir adelante, yo voy a buscar otras opciones. Así es. Y es donde viene el modo crecimiento, ¿verdad? Tenemos un sistema sofisticado en nuestro cerebro que no quiero que se queden con el nombre, pero sí que lo sepan, que es sistema activador ascendente del cerebro. Sistema activador ascendente del cerebro. Correcto. Y este es nuestro radar natural que nos ha dado, está en el tronco encefálico. Y entonces cuando nosotros deseamos, tenemos la ilusión de querer ser algo, yo quiero estudiar una ingeniería, yo quiero ser doctor en leyes, entonces miramos a nuestro alrededor que muchos jóvenes también quieren estudiar lo mismo, pero aquello que nuestro corazón pensó, nuestro cerebro lo termina mostrando. Entonces, si tenemos la ilusión, si tenemos la capacidad y el propósito, lo vamos a lograr, porque lo que buscamos lo encontramos. Es decir, que en la salud mental está encontrar el propósito de vida, doctor. De nuestras emociones, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, depende qué propósito de vida nosotros podemos tener. Así es, estamos de acuerdo. Porque también esto va a depender, como mencionaba, por ejemplo, el consumo de drogas. El consumo de droga es una desviación hacia una perdición de nuestra salud mental. Y entonces hay una parte importante que es nuestra parte frontal. Es donde tenemos la concentración, el control de impulso, la planificación. Y esto nos conlleva a que si estamos consumiendo droga, y ahora la principal droga que tenemos es la pantalla. Esto que tenemos aquí. Correcto, así es. Y entonces, ¿qué es la pantalla? Luz, movimiento y sonido. Y si modificamos esa parte, entonces nos desviamos ya ahora no leemos un libro, no lo comunicamos en una interacción social con nuestros amigos. Sí, es triste, uno va a un restaurante, a un bar, y el montón de pantallas de televisión o la música súper alta, y pues decir, yo vine aquí a convivir, a compartir, para ver televisión me quedo en mi casa. O es tan alta la música, doctor, que no permite esa interacción entre las personas que salieron al restaurante o a la fiesta, donde sea. Claro, porque siempre tiene uno la ilusión y ese propósito de compartir. Y qué bonito es cuando estás con una persona y te pone interés, tienen una conversación, hablan de un tema sin interrupciones, y esa es la verdadera, la salud mental, es parte de la comunicación que debemos de retomar. Entonces, por más que nosotros creamos que este celular o una computadora nos traen emociones, vivimos como en un éxtasis porque nos pasamos riendo todo el día, nos evade de la realidad también, doctor, porque ya no nos enfocamos en nuestros objetivos, ya no nos enfocamos en lo que queremos en la vida, pero tampoco nos permite, hay veces, o no nos permitimos ese contacto. Y el ser humano necesita ese contacto humano. Necesitamos ese abrazo, eso que usted estaba diciendo, que te pongan atención. Así es. Recuerden que
cuando una mujer está embarazada, está la oxitocina porque es la sustancia del vínculo familiar del bebé, pero no todos pueden estar embarazadas para estimular la oxitocina. Entonces, pero sí, un abrazo, un gesto de cariño, eso nos llena mucho de amor y nos llena mucho de satisfacción como persona. Entonces, sí tenemos en nuestro cerebro esas sustancias importantes que necesitamos. Ya hablaba un poco de la pantalla y ahora mismo con este boom de la tecnología, los likes, que son chispazos de sensaciones que nos reconfortan, pero que no son suficientes para hacernos feliz. Y eso es un tema aparte, ¿verdad? Entonces, esto nos da la pauta para meditar un poco y saber de que todas las interacciones de nosotros, nuestro cerebro es perfecto y podemos encontrar en él la respuesta a todas nuestras preocupaciones. Es decir, que un abrazo no lo sustituye ningún celular, no lo sustituye ningún TikTok. Un abrazo, absoluto. una sonrisa, una palabra de aliento, la necesita nuestro cerebro para tener salud mental. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Sebastián Sánchez, psiquiatra. Con él estamos hablando sobre salud mental. Estamos desmitificando la salud mental. La salud mental no es la del manicomio, no es la de los locos, sino que la salud mental es tener paz, armonía, metas, objetivos en nuestra vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor Sebastián Sánchez. Con él estábamos hablando sobre salud mental, la importancia de tener una salud mental sana. Usted sabe que si tiene buena salud mental va a ser más creativo, va a rendir más en el trabajo, va a ser más feliz y sobre todo va a poder desarrollar al 100% los dones y talentos que Dios le dio. ¿Así es, doctor? Así es. La salud mental es fundamental en nuestro organismo, en nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Como lo mencionaba al inicio, el concepto general, al inicio era solo un bienestar físico, pero ahora es también emocional, psíquico. El bienestar físico, mental, emocional y espiritual del individuo. Es la salud mental. ¿Y qué hacemos, doctor? ¿Cómo mejoramos en nuestro día a día nuestra salud mental? Bueno, mencionaba un poco hacer ejercicio. Está demostrado de que hacer ejercicio en nuestro cerebro hay una sustancia que a medida que vamos haciendo ejercicio el cerebro lo produce, es un factor neurotrófico del cerebro y que esta sustancia ayuda a disminuir el cortisol. Es parte de la ciencia, las investigaciones que se han hecho y que ayuda para poder tener. En Europa existen a la par de las empresas gimnasios o dentro de las empresas gimnasios para realizar pequeños espacios de ejercicio y que les brinde esta oportunidad. Durante las jornadas laborales. Claro que sí, claro. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar nuestra salud mental, doctor? Decíamos, importante, en nuestro pensamiento, las personas tóxicas, pero también tenemos nuestras personas
que nos da amor, nos da cariño. La persona es vitamina. Correcto. Entonces, cuando miramos a una persona tóxica, desde el inicio el cortisol se nos dispara con solo que mencionan el nombre, pero también las personas vitaminas son aquellas personas de que no lo has visto un año, pero lo miraste un día y eso te da felicidad, te da tranquilidad. Son personas que aportan a nuestra vida paz, alegría, optimismo. Entonces no se trata de ser mala persona, doctor, sino se trata de poner límites y saber, bueno, esta amiga yo la quiero, pero no me aporta paz ni tranquilidad, así que mejor de larguito. Claro. Aunque sea tu hermano o tu hermana, si no te trae paz, mejor también de largo. Claro, claro. Porque que sí. El que no se quiere ayudar, aunque vos lo querrás ayudar, no vas a lograr nada. Así es. Y por esa razón, en esta parte, ¿verdad?, de la comunicación, es importante, ya mencionamos, la salud mental forma parte de nuestra vida y tenemos que buscar ayuda. Si la necesitamos, tenemos que acudir a un centro de salud, a un hospital, o como ustedes lo necesiten o asistan mejor. Pero es importante acudir a salud mental. Es romper ese paradigma, ese esquema, al psiquiatra, al psicólogo solo van los locos, yo no estoy loco, yo no estoy loca. No, es hablar de esas emociones que hay veces tenemos estancadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Es ver también, aprender técnicas, doctor, para poder sacar esas emociones. Sí. Y también cuando habla de técnicas, licenciada, nos referimos también a la meditación tipo mindfulness. Está demostrado que estas técnicas son muy buenas para mejorar. Y también la parte espiritual. Toda persona tiene su religión, pero aquí en la parte espiritual tiene que ver cómo la manejan ellos. Lo importante aquí es el despojo y el abandono de las malas vivencias, porque solo de esa manera podemos lograr ese equilibrio emocional, perdonar a nosotros mismos para ser felices. Sí, es decir, eso es muy importante, eso usted que dice, doctor, el despojo y abandono de las malas vivencias. Esos traumas que podemos haber tenido en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, dejarlos atrás para podernos crear una nueva vida, que sean aprendizajes, aunque sean duros y difíciles, pero si nosotros los tomamos solo como un aprendizaje y los dejamos fuera, vamos a poder crear una buena vida, una vida mejor, doctor. Claro que sí. Una psiquiatra, Judy Herman, decía que cuando se sufre mucho, se pierde la fe, la esperanza, pero también la puede volver a recuperar. ¿Cómo? Perdonándose a sí mismo y despojándose de la mala vivencia. De ese dolor, de ese trauma. Claro. Hay otra parte importante también en cuanto a qué debemos hacer para disminuir el cortisol, para tener felicidad. Uno, la Asociación de Psiquiatría estadounidense ya en todo su tratamiento ha introducido el omega 3 como parte del tratamiento, porque se ha visto que disminuye la inflamación, esa inflamación que hablábamos del cortisol, ¿verdad? Entonces, ¿Cuántas unidades de omega 3 tendríamos que consumir diario, doctor? Bueno, este tratamiento es profiláctico. Recordemos que es una dosis diaria. Ajá. Porque es una profilaxis para mejorar. Entonces, el tiempo es prudencial. Puede ser 1, 2 o 3 meses, dependiendo cómo se va evaluando la persona y cómo lo va atendiendo su médico de cabecera, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tip importante, que cuando sentimos que estamos como muy acelerados, muy activados, podemos tomar omega 3, que además nos va a ayudar a otro montón de cosas y no nos va a tener ninguna repercusión, ¿no? Claro que sí, así es. Y también otra parte importante, una recomendación también importante es la tecnología.
tenemos que aprender a utilizar la tecnología. Hablamos un poco hacia atrás de cómo afecta el control de impulso y sobre todo esa sustancia importante que es la dopamina, que es la sustancia del placer. Yo quiero comer, yo quiero esto, yo quiero. Entonces tenemos que aprender a educarnos, y ahí es donde viene también el papel de los padres como tutores a los niños, adolescentes, y como adultos tenemos que también nosotros que aprender a manejar nuestro tiempo. Para todo tenemos que tener tiempo y horario. De esa manera también comenzamos a manejar y a controlar la pantalla. Así es, hay personas que ni trabajan, pues pasan todo el día en el trabajo con el celular. Hay muchos lugares que vos entras a la empresa y entregas el celular, porque hay gente que no trabaja por estar con el celular todo el día en la oficina. Sí es. Y entonces eso no nos hace ser productivos. Sí, correcto, así es. Entonces, yo quiero concluir diciendo de que queremos vivir en modo supervivencia o en modo crecimiento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O queremos vivir apagado nuestro radar natural, que es el sistema activador ascendente del cerebro, con cortisol alto, o viviendo el pasado? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta en casa, como persona, como familia, para tomar decisiones importantes en la vida, y sobre todo hablando de nuestra salud mental, que después nos va a traer consecuencias físicas si nosotros no manejamos bien, no cuidamos la salud mental, doctor. Así es, y todo esto, como lo hablamos en este tema, es importante. Tenemos que tener controlado el cortisol, aprender a gestionar nuestras emociones. Cuando nos conocemos mejor, cuando aprendemos cómo vamos a reaccionar ante X situación, podemos predecir nuestro estado de ánimo, podemos predecir nuestra reacción, y eso nos da la pauta para controlarnos y ser mejor cada día como persona. Muchísimas gracias al doctor por haber estado aquí conversando con nosotros sobre este tema tan importante que nos toca a todos, un tema sensible porque es el que nos genera la actitud que tengamos en nuestro día a día. Bueno, aquí, no solo diga, bueno, gracias. Muchas gracias, y esperamos estar hablando de la promoción y la prevención de salud mental, que es lo principal. Antes de enfermarnos tenemos que cuidarnos. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerde que en sus manos está querer vivir en modo sobrevivencia o en modo felicidad. Todo depende de cómo cuide sus pensamientos, sus sentimientos y sus actitudes. Hasta la próxima.